Hoy tendremos Voces de Empresarios, una entrevista con Adolfo Nittoli, la voz oficial de History Channel. Así que por favor pónganse cómodos porque en breves momentos daremos inicio. ¿Pero qué platicaremos hoy con nuestro invitado? Por supuesto que hablaremos de su trayectoria, del doblaje, la actuación, cómo llegó la comunicación a su vida, su experiencia en History Channel y por supuesto su aprendizaje y faceta de empresario con su empresa Dale Voz. Muy bien, ya estamos listos y para darle la bienvenida a Adolfo me gustaría compartirles un poco más de su trayectoria para que lo conozcan. Adolfo es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en Relaciones Internacionales y Protocolo. Actor de teatro y cine. Ha participado en más de 35 montajes teatrales y una decena de cortometrajes y largometrajes venezolanos. Es actor de doblaje con más de 15 años de experiencia y locutor, identificando con su voz marcas internacionales como Kia, Ford, Sony, Toyota, entre otras. Adolfo es la voz oficial del canal History Channel para América Latina y fue la voz oficial del canal venezolano Globovisión. Como locutor radial, cuenta con más de 10 años de experiencia y forma parte del staff de la emisora Difusión Latina, en la cual conduce 2 espacios dentro de la programación. Es CEO de Dale Voz, empresa de capacitación en comunicación y conferencista en el tema. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Adolfo Nittoli. Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy feliz de aceptar, de compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pame, gracias, Vero, gracias, Omar. Y con muchísimas ganas de conversar. Gracias una vez más. Nosotros también, Adolfo, la verdad es que leyendo tu semblanza tenemos muchísimas preguntas que entre nosotros hemos sacado, pero que también nos han mandado a lo largo de la semana cuando se enteraron que ibas a estar con nosotros, nos han mandado y estamos muy ansiosos de empezar esta entrevista. Si te parece, a mí me gustaría arrancar, yo ya leí un poco de tu semblanza y de tu trayectoria, pero me gustaría que me comentes para ti, ¿quién es Adolfo Nittoli? Bueno, Adolfo Nittoli es un actor que encontró en el teatro el espacio para hacer lo que siempre quiso hacer y de la praxis teatral, del hacer artístico en ese espacio maravilloso que es el teatro, pudo ampliar su alcance y su horizonte profesional, trasladando precisamente esas técnicas y esa manera de ver la comunicación a otras actividades relacionadas, ¿no? El teatro para Adolfo Nittoli, es un poco raro hablar de mí en tercera persona, pero el teatro para Adolfo Nittoli ha sido no solamente su casa, su espacio de génesis, de crecimiento, sino también el espacio donde al fin y al cabo ha encontrado todo lo que sabe. Desde el conocimiento en lo intelectual y también emocional, ¿no? Que es tan importante para el trabajo que uno desarrolla. El teatro me ha dado todo lo que yo he necesitado y gracias a él he podido hacer todo lo que he tenido la oportunidad de hacer. Entonces, siempre encuentro honroso recordar y tener muy claro que es de ese espacio de donde vengo, ¿no? Que ese fue mi lugar, pues sí, de nacimiento, de primera aproximación a lo que ya luego haría. Genial, genial, Adolfo. Y platicábamos un poco, ¿no? De todas estas aristas, el doblaje, el cine, la televisión, como actor, en todos estos espacios donde has podido probarte. Pero ¿por qué estas pasiones? ¿Cuándo fue que te interesó y cómo llegaste ahí? Yo siempre quise ser actor, siempre. Yo de hecho tenía, y lo he comentado en otras entrevistas, yo tenía la ilusión de niño de poder ser médico, porque mi abuela materna era una persona con discapacidad visual. Y yo tenía esa ilusión romántica de ser médico para poder curarla. Luego descubrí que había también un interés muy particular por el hecho de actuar, el hecho de ser otro. Yo recuerdo que veía las telenovelas, veía la televisión
y me llamaba mucho la atención lo que ocurría dentro de esa caja, ¿no? Afortunadamente, una de mis tías es productora audiovisual, ha sido productora audiovisual durante toda su vida, hizo mucha televisión y formó parte del equipo de producción de grandes telenovelas y de grandes programas de nuestra televisión. Y por supuesto era una mujer que yo veía entrar y salir, relacionarse con las personas que yo veía en la televisión y que podía además explicarme qué era eso que yo estaba viendo. Tenía 5 o 6 años. Fue mi tía, de hecho, quien me empezó a contar más o menos de qué se trataba. Estos señores son actores, eso no es real, eso se graba, eso se hace. Visité un canal de televisión, gracias a ella, y quedé fascinado completamente. No pude empezar a trabajar o acercarme al hecho teatral a una edad tan temprana, lamentablemente ahora para mí, pero ya luego entrada a la adolescencia pude comenzar, ¿no? A saber, saber cómo se hacía y entrar en contacto con personas que lo hacían de manera semiprofesional o profesional. Me cambió la vida completamente, me cambió la vida. El teatro ha sido, creo, como en mi caso, como en el caso de otros tantos compañeros, ha sido muy generoso. Yo creo que el teatro me ha salvado un montón de veces. El, lo he comentado también en lo que ha sido mi vida o en lo que fue mi infancia y adolescencia. El teatro me salvó de la violencia y me brindó la posibilidad de ver mi vida de otra forma. Y yo estoy no solamente profundamente agradecido, sino que creo que si volvieran a hacer, volvería a ser teatro, ¿no? Volvería a ser actor. La posibilidad que me dio de entenderme, de entender al otro y al fin y al cabo de entender la vida un poco, mm, definitivamente me cambió y me cambió para siempre. Qué interesante todo esto que mencionas, ¿no? Como algo que probablemente en un inicio se volvió, era una pasión o era una curiosidad que tenías por este acercamiento que tuviste a través de tu familia, hoy ya es tu profesión y ya no es algo más que una pasión. Entonces, la verdad, qué lindo todo lo que mencionas. Y yo quería platicar un poquito, porque obviamente cuando te presentamos toda la parte de que eres la voz oficial de History Channel, empezó a generar como mucha expectativa. Y el tema del doblaje como tal, no sé si en tu país, pero aquí en México muchas veces no es comprendido del todo. Yo quería platicar o empezar a platicar contigo por esa parte, por el tema del Ujú. doblaje. ¿Actor de doblaje es el término correcto para aplicar? Sí, ese es el término correcto. ¿Por qué? Porque el doblaje es un proceso de postproducción. Eh, a ver, lo voy a explicar de la siguiente manera. El proceso de producción audiovisual comprende, en el caso de una película, la escritura del guión, luego eso es procesado, digámoslo así, por un director que establece cuáles son los recursos que necesita para poder materializar el hecho de contar esa historia. Eso es un proceso de producción. Allí entra el director de fotografía durante la grabación, el director de casting durante la preproducción para buscar a los actores, el director de arte, la vestuarista, el utilero, etcétera, etcétera. Entran al proceso de preproducción y luego el proceso de producción, que es grabar la película o el documental o el comercial o lo que sea que vayan a hacer, ¿no? Eso, el proceso de producción termina cuando ya todo lo que estaba escrito y todo lo que tenía que registrarse ante cámara se registró. El proceso de postproducción comienza cuando a ese material que ya ha sido registrado se le comienza a dar orden, por ejemplo, y eso es la edición, cuando comienza a contarse la historia con determinados cortes, ahí está el trabajo del guionista y el editor, cuando comienzan a ajustarse los colores, por ejemplo, entra, por ejemplo, el director de fotografía, pero también cuando empieza a escucharse todo lo que se registró en la grabación, en el proceso de producción. Es en esa etapa de postproducción donde entra el doblaje. Porque ¿qué significa doblar? Superponer la voz a la imagen que ya ha sido registrada previamente. El actor de doblaje no puede existir si no hay un registro, un material hecho.
En ese sentido, el actor de doblaje va a poder hacer su trabajo siempre que haya un material, un personaje, un rol, una entidad a la cual superponer la voz a través de procesos de edición, masterización, etcétera, etcétera. Es actor de doblaje porque, aun cuando no trabaja con el cuerpo como el actor de teatro o el actor de cine, por ejemplo, aun cuando su trabajo está completamente centrado en el uso del instrumento vocal, sigue en el ámbito de la interpretación. Aún está involucrado, o mejor dicho, se involucra con la historia, se involucra con el personaje. En ese sentido, es también un intérprete. El doblaje tiene una importante carga creativa y artística, aún siendo un proceso de postproducción. El actor de doblaje es tan actor como el otro, solo que lo hace para este proceso, para esta etapa de postproducción. Hay otros términos que se usan, por ejemplo, doblactores o actor de voz, que actor de voz no define el trabajo de un actor de doblaje. ¿Un actor de doblaje puede ser actor de voz? Sí, pero el actor de voz está al inicio del proceso de producción. Porque en el caso de los animados, por ejemplo, me piden que construya vocal sonoramente una entidad. Y a partir de ese sonido, el ilustrador y el animador van a diseñar un personaje que se construyó a partir de las características que yo le otorgué como actor de voz con mi sonido y con mi actuación. El personaje nace, obviamente al principio del proceso, se construye a partir de lo que el actor de voz hizo, pero lo hizo en español, ¿verdad? Resulta ser que este personaje, esta historia, este episodio ya está listo para exportar y se va a transmitir en Estados Unidos. Necesita ser doblado al inglés. Entonces, allí entra el actor de doblaje. Ya el personaje existe, tiene una voz original que se llama referencia y se va a superponer como proceso de postproducción su voz en el idioma final para que esa audiencia pueda disfrutarlo, pueda ser distribuido, pueda ser vendido, comercializado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una distinción muy clara entre actor de voz y actor de doblaje. ¿Un actor de voz puede ser actor de doblaje? Por supuesto. ¿Un actor de doblaje puede ser actor de voz? Por supuesto. Solo depende de en qué punto de la cadena de producción, digámoslo así, esté haciendo el trabajo. Gracias Adolfo por la precisión. Y justo un poco de lo que comentabas, la verdad es que sí teníamos idea de toda esta parte que conlleva el hecho de ser actor de doblaje, pero sí me gustaría escuchar de tus palabras, que tú me digas qué implica o qué necesita alguien para convertirse en actor de doblaje, porque creo que es algo que da muchísima curiosidad y no lo conocemos del todo. Bueno, Cuéntanos un poquito sobre eso. el doblaje es muy glamoroso. Yo creo que el doblaje es muy sexy. Eh, cuando escuchas a alguien decir yo soy actor de doblaje, piensas en una cosa muy glam y te llama mucho la atención. Es como un animal raro del cual quieres saber más siempre, porque no conozco mucho eso que tú haces, cuéntame más y qué será. Y entonces ustedes leen eso directo de la pantalla o se lo aprenden antes de grabarlo. Es decir, hay todo un velo de misterio en torno al oficio, a la profesión de actor de doblaje. Y resulta que es mucho más sencilla de lo que se piensa. Sin embargo, tiene grandes exigencias. ¿Qué necesita una persona para ser actor de doblaje? Bueno, primero, prepararse para ser usuario profesional de la voz. ¿Sí? Esto requiere un entrenamiento de tipo técnico para el uso efectivo del recurso vocal, con todo lo que el uso efectivo del recurso vocal implica. Esto no es solamente tener una buena respiración, una correcta dicción, un buen sonido, sino también aprender a usarlo en función de lo artístico, aprender a usarlo y ponerlo a trabajar en función de la emoción, la interpretación, al fin y al cabo de la palabra, porque nosotros somos usuarios profesionales de la voz y la palabra. Se requiere además que la persona que esté interesada en aprender doblaje tenga muy buena lectura, muy buena lectura, tenga una interpretación natural buena, tenga además muy buena dicción,
preferiblemente oído, y además pueda manejar esa convención que conocemos como el acento neutro. Pueda aprender cómo funciona, para qué se usa, cómo se construye y, por supuesto, reproducirla. Eso muy básicamente, ¿no? Hay otras habilidades y características que debe tener esta persona. Ser tremendamente responsable, aprender a gerenciar su tiempo de manera efectiva y, sobre todo, lo digo de último, pero es lo más importante, estudiar actuación. Un actor de doblaje debe estudiar actuación, debe ser actor o debe estudiar actuación independientemente de la profesión que tenga. Un abogado puede formarse como actor de doblaje, sí, porque tiene el talento, pero bueno, se formó en otras áreas del conocimiento y eso es válido. Sin embargo, cuando se mete en estas aguas, entonces debe comenzar a fortalecer y a crear ese músculo interpretativo, ese músculo actoral, porque la profesión lo requiere. Es como tener un cirujano que no tenga pulso. Tiene que entrenarse, tiene que trabajar para aprender a manejar las herramientas. No puede ser tan cirujano si no cumple con esas exigencias. El mundo del doblaje es un mundo muy pequeño, es un mundo tremendamente competido y además diría yo que bastante difícil y bastante exigente. Eh, Entrar al mundo del doblaje, al menos en Venezuela, sé que en México también lo es, requiere mucho. No es imposible, pero requiere mucho. Hay que ser realmente muy bueno para poder entrar. Y una vez que entras, tienes otro reto, que es mantenerte. Creo que he dicho muy sucintamente lo que un actor de doblaje debe tener, debe ser, al fin y al cabo. Gracias, Adolfo. Bueno, ya nos platicaste un poco de esas habilidades que debe tener alguien que le gustaría incursionar en pues en esta profesión como tal, pero platícame un poco de esta experiencia internacional que te ha dado ser la voz de History Channel. Cuál ha sido para ti pues esta experiencia? ¿Cómo ha sido? ¿Qué te ha dejado? Cuéntame. Bueno, en un principio fue a ver, ya yo venía de hacer doblaje, obviamente, y venía de hacer locución comercial, pero no había tenido la oportunidad de identificar una marca como esta. Y he contado un montón de veces cómo llega la marca a mí, cómo nos encontramos en un momento muy afortunado. Y al principio fue como muy extraño, no sabía, no tenía como muy claro cómo se hacía, porque también estaban buscando algo muy particular en ese locutor que había entrado, ¿no? Querían un sonido como muy específico. Y me tomó cerca de 3 meses entenderlo, no entenderlo aquí, saber qué era lo que estaban pidiendo en términos de cadencia, cómo querían que sonara. Y al fin y al cabo, lo más importante, que debía poner de mi corazón también ahí para hacerlo orgánico, para hacerlo natural. Lo que te comentaba al principio, me cuesta mucho ver las cosas desde otra perspectiva que no sea la perspectiva actoral. Y una de las mayores tareas que tiene un actor es hacer orgánico y real, creíble, algo que no existe. La ficción, la historia, el personaje, eso no existe. La circunstancia, lo que se está contando, eso no existe. Eso no es real. Eso simplemente está escrito en un papel y se verticaliza, digámoslo así, por la visión del director y la propuesta del director. Pero eso es una gran mentira. El teatro también es una convención. El teatro es también un acuerdo. Vamos a sentarnos todos, nosotros, 600 personas en esta sala, a ver a estos 14 actores contarnos una historia que sabemos que no existe, pero vamos a creer. Y ese proceso de entrenamiento del actor para construir algo creíble de esa mentira pasa también por entrenar su cuerpo, su voz, su mente, para generar los impulsos necesarios de manera que pueda reaccionar siempre de forma honesta, creíble y sobre todo orgánica, no actuada. Un poco partiendo desde esa perspectiva, a mí me ha preocupado
lograr eso precisamente, no en la locución, lograr eso precisamente en mi locución. Eh, y por eso te decía que me tomó cerca de 3 meses como ir aproximándome hasta llegar a lo que definitivamente estaba pidiendo la marca, ¿no? Porque no se trataba, y nunca se ha tratado, al menos para mí, de tener un sonido tal o cual, o hacer locución de tal o cual forma. El trabajo del locutor va mucho más allá de eso, mucho, mucho más allá. Yo estoy intentando comprenderlo e intentando aplicarlo todavía en mi carrera, eh, para poder llegar a una expresión que sea efectiva, que sea agradable, que suene como debería sonar, ¿no? Como bien, pero que además logre su cometido y sea honesta, sea creíble. De resto, la experiencia con el canal ha sido absolutamente maravillosa, con una M tan dorada como su H. El equipo de trabajo, que, bueno, obviamente está regado por el mundo, es un equipo absolutamente increíble, y hay mucha, mucha sincronía, muy buena comunicación, mucho respeto. Y a pesar de estar trabajando siempre en la distancia, creo que la cercanía se mantiene, ¿no? La camaradería se mantiene, ese contacto permanente siempre está. Y además hay mucha complicidad también, eso es muy divertido. A veces me mandan a grabar cosas que me salen mal, que me salen mal. Yo soy muy perfeccionista, entonces, este, perfeccionista loco a veces. Y grabo cosas y cuando las envío les aviso y les digo, lo que te estoy mandando es horrible, no lo escuches, te lo estoy mandando solamente para que tengas el archivo, lo voy a volver a grabar y lo vuelvo a grabar y lo envío. O simplemente digo, mira, no me siento feliz con lo que hice, pero bueno. O también puede ocurrir, la mayoría de las veces es como, me encantó cómo quedó. Me encantó cómo quedó. Te mandé varias tomas, pero me gusta más la primera. Ese tipo de cosas se dan y son conversaciones muy jocosas. El trabajo es muy rico y es una gran responsabilidad también. A ver, tratar de comunicar los valores de la marca, ¿no? Que es lo que no necesariamente son los míos ni los de nadie, pero son los de la marca y eso es lo más importante. El reto es ese, hablar siempre como la marca, no hablar como tú, hablar como habla la marca. Eso me parece que es el gran reto y es lo más divertido. Qué interesante, Adolfo. Y a mí me gustaría ahorita hacer como un pequeño, irnos unos años atrás, ¿no? Hoy eres Adolfo Nittoli, la voz de History Channel, pero ¿dónde empezaste? ¿Recuerdas esos primeros proyectos? ¿Recuerdas dónde empezaste? ¿Y cuáles fueron esos Sí, primeros retos y dificultades que enfrentaste? mover un inodoro en una obra de teatro. Y digo inodoro porque sé que aquí hay audiencia de distintos lugares del mundo, entonces estoy usando una expresión neutra, pero o un váter. Esos fueron mis inicios. Yo quería estar en esa obra de teatro. Yo quería participar. Yo quería saber qué se sentía. Y además tenía un texto de 3 líneas, que para mí era, yo sentía que estaba recitando el monólogo de Hamlet. Y tenía solo 2 tareas escénicas, que era decir ese texto con una compañera que recuerdo se desmayaba en mis brazos en un momento y luego en otra escena entraba vestido de negro y movía un inodoro y eso fueron mis inicios. Y estuve no sé cuánto tiempo de mi vida moviendo el inodoro cada vez que la obra se presentaba porque no me cambiaron el personaje. Pero yo me sentía bien, yo me sentía feliz, me sentía pleno, sentía que ese era definitivamente mi lugar. Eh, y esos fueron mis inicios. El tener un texto de 3 líneas que ya lo pensaba y ya se había terminado, y luego mover un inodoro con la precisión que mover un inodoro requiere, ¿no? Era entrar en el momento justo cuando el actor daba el pie, colocar el inodoro, esperar que el actor hiciera con el inodoro lo que iba a hacer y luego sacarlo vestido de negro de la manera más prudente. Luego en distintos talleres y con distintos maestros, bueno, entendía que esa era una tarea escénica, que así se llamaba, que entrar a escena de manera discreta requiere del actor un trabajo técnico también, ¿no? Como para disminuir el nivel de energía, así como tienes que aprender a entrar presente, hay una forma como de mimetizarte un poco. Y luego fue que me empezó a caer, como decimos acá en Venezuela, me empezó a caer la locha, porque bueno, empecé a ponerle nombre a todo eso que
Con el hacer simplemente tuve que ir aprendiendo, ¿no? Lo mismo me pasó con el trabajo vocal. Yo recuerdo que estuvimos una vez en una presentación en un auditorio que era muy grande y además estaba repleto, y la directora, que es una gran actriz de teatro también acá en Venezuela, una mujer muy interesante, muy fogueada, además, muy hecha no solo en la técnica, sino también aquí en Venezuela lo llamamos en la guataca, que significa es como no sabes mucho cómo es, pero lo haces y lo haces bien, vas aprendiendo mientras haces. Ella me dijo, bueno, mira, aquí hay que proyectar la voz, y no tenía ni idea cómo era eso de proyectar la voz, no tenía ni idea de qué era la voz. Hay que proyectar la voz, te subes al escenario, miras hacia la última butaca, respiras profundo y aprietas las nalgas. ¿Así? Sí, perfecto, yo lo voy a hacer. Y para mí eso era proyectar la voz. Fue la mejor manera que ella encontró de explicarme lo que luego sabría que se llamaba la respiración costodiafragmática, el trabajo con el diafragma, la distensión del cuerpo, el hecho de hacer fuelle para que la columna de aire pase, etcétera, etcétera. Pero eso lo supe años después. Estuve un montón de años de mi vida subiéndome a un escenario, mirando al último puesto del auditorio, respirando profundo con la barriga, me dijo, respira con la barriga y aprieta las nalgas. eh, y así fue. Esos fueron mis inicios en el teatro. Mis inicios en el doblaje fueron horribles, horribles de toda horripilancia, porque yo estaba muy empeñado en que quería hacer doblaje, orientado además por dos profesoras de la secundaria que me dijeron, ay, tú sabes que acá en Venezuela se está haciendo esta cosa, chico, esto de doblaje, esto. Entonces deberías como probar, porque tú tienes buena voz. ¿Tú crees que yo tengo buena voz? Sí. Obviamente estamos hablando de un chamo de 16 años, ¿entiendes? Yo no tenía ni idea ni siquiera de quién era, como yo iba a saber si tenía buena voz. Pero con la valentía del inocente y a veces la ignorancia atrevida, yo llamé al estudio. Llamé al estudio y, hola, buen día, ¿cómo estás? Pensaron que yo tenía 25 años. Yo estoy llamando porque me gustaría solicitar una prueba. Yo había solicitado una prueba, pero no sabía, o sea, estaba solicitando una prueba y no tenía ni idea de qué era la prueba. Sí, perfecto, puede venir el lunes. Corrí con suerte porque esa solicitud de pruebas no siempre es aceptada, no siempre el estudio está haciendo pruebas. Me tocó en suerte y puede venir el lunes. Fui el lunes a presentar la prueba sin saber de qué se trataba nada. Tenía una somera idea de lo que era el doblaje y obviamente lo hice todo mal. Lo hice todo mal, desde el principio hasta el final. No sincronicé, no trabajé bien con el micrófono, obviamente no tenía acento neutro, tenía una buena lectura y tenía una buena dicción, pero natural, porque la naturaleza me dotó con ella, pero no porque yo había estudiado nada. Y hice la prueba que salió muy mal. El operador de ese momento, que hoy en día es el coordinador del estudio de doblaje donde trabajo, y es un hombre que quiero muchísimo y respeto muchísimo, además un hombre muy arisco, ¿no? muy osco en sus maneras, me dijo, todo está muy mal, todo lo hiciste muy mal, a una persona de 16 años. Todo lo hiciste muy mal, pero tienes buena voz, te quedas entrenando. Quedarse entrenando significaba que podías ir al estudio a grabar un material que no estuviera siendo producido en ese momento y que además tenías la autorización de dañar. Podías grabar muy mal todo lo que quisieras y equivocarte un montón de veces y era como, bueno, está permitido, es legal hacerlo mal durante las 2 horas que durara el entrenamiento. Y empecé a ir a entrenar. Estuve entrenando un tiempo y luego me dijeron, bueno, vas a venir a hacer grupos. Hacer grupos significa estar allí con un grupo de actores para hacer personajes muy pequeños. Hombre 1, policía 4, mayordomo que entra y dice, aquí está la carta. Entonces yo hacía el mayordomo que entra y dice, aquí está la carta. Y estuve mucho tiempo de mi vida haciendo grupo y fue una de las grandes maravillas que me regaló el doblaje, porque haciendo grupos conocí a grandes actores de doblaje, hombres y mujeres que ya tenían un montón de tiempo haciendo eso. Y bueno, yo era el nuevo, pues yo podía compartir con ellos codo a codo porque ellos también estaban haciendo grupos, aún siendo actores de doblaje consagrados, hacían grupos porque, bueno, facturaban una cantidad de horas a la semana. Y eso obviamente me sirvió porque podía entrar a verlos grabar. Aunque yo no entrara a grabar, yo me metía al estudio y escuchaba lo que hacían y veía lo que hacían. Y fue esa mi escuela
Eh, así aprendí, así aprendí. Estuve mucho, mucho tiempo de mi vida haciendo silla 4. Hasta que yo pedí prueba en otro estudio, porque ya yo me sentía lo suficientemente valiente, pedí prueba en otro estudio, fue a hacer la prueba en otro estudio, que también fue horrible, porque en este estudio del cual yo venía se grababa con papel en mano, y en este estudio todo era digitalizado. Entonces, obviamente fue una prueba catastrófica que dejó mucho que desear, y recibí la misma respuesta. Me dijo, bueno, se nota que has hecho esto, quédate para que aprendas a grabar con este sistema, entrena con nosotros y vienes a hacer grupos también. Y es perfecto, volveré a hacer silla 4, pero en otro estudio, esto es mucho más digno. Y empecé, empecé a hacer silla 4, y un día me tocó grabar un figurante que tenía 8 líneas. En el capítulo era, no sé, 8 líneas, no sé cuántas líneas tenía, 20, no sé, pero era un figurante. Y grabé el figurante. Como a la semana, a las 2 semanas, el director de casting, que espero vea esto, me llama y me dice, Adolfo, mira, ahí hubo una confusión. El personaje que grabaste la semana pasada, no entendía nada de lo que me estabas diciendo, porque uno graba mucho. El personaje que grabaste la semana pasada, que era un figurante, no era un figurante. Hubo una confusión al asignar el casting, y eso que pusimos como figurante es el antagonista de la serie, y le quedan 40 capítulos. Ese personaje era Cicatriz de Full Metal Alchemist, que fue mi primer personaje con nombre, apellido, historia y capítulos. Y llegó así, comencé a hacerlo. El cliente quedó muy contento, según él me comentó, y bueno, fue maravilloso. Fue un personaje que me trajo grandes regalos. Ese es mi inicio en el doblaje. En la locución fue también muy loco. La locución radial, no tanto la comercial, la locución radial, la comercial es muy parecida al doblaje, ¿no? La locución comercial, bueno, pero les tengo una anécdota de History al final. Eh, la locución radial me llama quien había sido mi director de teatro, que estaba de director de una emisora, y me dice, mira, Adolfo, hay una oportunidad aquí importantísima. Ya nosotros habíamos trabajado juntos, había yo hecho radio, cumplía un poco el rol, para que vean hasta dónde llega la pasión, ¿no? Él cumplía un poco el rol del locutor-actor en ese programa de radio que se transmitía los domingos a las 6 de la tarde, y era de corte infantil. Yo vivo a 20 kilómetros de la ciudad capital. Significaba salir de mi casa un domingo a las 5 de la tarde para ir solamente a hacer el programa en vivo. Y eso lo hice todos los domingos de mi vida durante 3 años. Y estaba allí haciendo pequeños personajes, cambiaba las voces, me divertía mucho, era narración oral, caracterización, etcétera. Ese proyecto termina y me vuelve a llamar muchos años después y me dice, mira, hay una oportunidad acá muy importante, porque vamos a necesitar un locutor de guardia, un locutor que esté sentado desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde para manejar contenido. Perfecto, claro, me interesa muchísimo. ¿Cuándo voy a la entrevista? No, comienza mañana. ¿What? Sí, comienzas mañana. Bueno, perfecto. Fui, llegué, mi guardia comenzaba a las 12 del mediodía, no tenía tampoco mucha idea de cómo se hacía eso, y me entrenó, llegué a las 9 de la mañana, me entrenó una locutora que estaba en la mañana, y bueno, me dijo, mira, estas son las entradas, de esta manera se hace el corte, esto se hace en vivo completamente. Era una radio completamente en vivo, todo se hacía en vivo, todo, 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 todo. Los cortes comerciales, todo era en vivo. Y bueno, ahí estuve. Me encantó porque pude aprender en el fragor de la radio, no solamente el manejo del contenido, que es muy importante, es lo principal, sino también la dinámica de un estudio, de una cabina caliente, donde estás leyendo algo saliendo al aire, pero además tienes que estar muy pendiente de la televisión, o de repente estás pendiente de tu entrevistado, estás pendiente del operador o del coordinador de estudio que te está haciendo una seña, hay una llamada telefónica. Es decir, la dinámica de la cabina caliente, que es muy distinta, la viví durante 5 años. En esa radio pude crear, afortunadamente, el primer programa de temática LGBTI, derechos humanos, sexuales y reproductivos, en frecuencia, bueno, en radio FM. Y luego tuve un programa de entrevistas, muchos años después, un programa de entrevistas que se transmitía todos los días de 1 a 2 de la tarde. Y estábamos en la franja, y fue, bueno, un espacio maravilloso de conversación. La posibilidad de conocer a tanta gente, a tantas personas interesantes, y todo eso lo combiné con el quehacer teatral, porque no dejé de hacer teatro. De hecho, yo paré mi carrera, o sea, pausé, me tomé unas vacaciones hace 2 años de mi carrera actoral, porque tenía sopotoscientos sin descansar. Y bueno, eso lo combinaba con el hecho de
hacer doblaje, hacer teatro y estudiar en la universidad, sacar mi carrera, porque quería graduarme y, bueno, hacer cine cuando había la oportunidad de hacer cine. Y los comienzos en el cine, para resumir, estaba presentándome en una obra de teatro, un profesor de la universidad, que es productor audiovisual, un gran director de casting, estaba haciendo scouting, estaba viendo actores en distintas obras de teatro con la directora de la película, que estaría grabando su primer largometraje. Ya había hecho muchos cortometrajes muy, muy buenos. Y bueno, fueron a ver la obra donde yo me estaba presentando y ella le dijo, bueno, me gusta él para el personaje antagónico, me gusta mucho ese actor, pero es muy blanco para lo que yo estoy buscando, porque yo llevaba un maquillaje blanco y las luces no le ayudaban a entender que yo tengo este color. Y el profesor le dice, bueno, mira, no, estás equivocada, porque no es tan blanco como lo acabas de ver. Vamos a hacer una cosa, vamos a llamarlo a un casting. Bueno, me llamaron al casting, fui al casting, me volvieron a llamar, me volvieron a llamar, me volvieron a llamar. Yo no tenía tampoco mucha idea de qué sería eso, cómo se viviría, pero ahí estaba, feliz. Y todo iba muy bien hasta que me preguntaron si yo sabía manejar motocicleta. Y dije, no, no tengo ni idea, este es el momento en el que tomo mis bolsas y me voy. No, quedas, el personaje es tuyo, pero tienes que aprender a manejar motocicleta, tienes un mes para aprender a manejar motocicleta antes de que comience el rodaje. Mi preparación para la película fue aprender a manejar una moto sincrónica de cambios. Y bueno, esos son como los inicios en las cosas que he podido hacer. Qué interesante, de verdad, qué interesante, Adolfo, cómo que seas parte de este medio te ha ayudado a abrirte todas estas puertas. Si bien dicen que nada es casualidad, así que yo creo que lo que te pasó con el tema del doblaje fue porque tenía que pasar en ese momento. Y voy a leerte algunos comentarios que tengo aquí y una pregunta que la verdad se me hizo muy interesante. Voy a empezar con Patricia Gamboa, que te manda muchos saludos y que dice que qué interesante poder tener contacto y escuchar experiencias de personas tan exitosas. Estas conversaciones nos permiten tener conocimientos de diferentes actividades que nos abre nuestro panorama. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Y también tenemos aquí a Marco Hernández Velázquez, que nos hace una pregunta interesante. Nos dice, después de escucharte y visiblemente saber que estás contento en tu trabajo, te pregunto, ¿has sentido alguna vez que pierdes personalidad, al menos en tu voz, o en algún aspecto para ser la voz de la marca? Sí, sí. No que pierdo personalidad, sino que estoy cuidando con frecuencia, siempre estoy tratando de complacer, esto va a sonar muy dramático, pero estoy siempre tratando de hacer vocalmente un trabajo que a mi juez interno le parezca que está bien. el, el, a veces se me hace muy fácil y eso me angustia. A veces se me hace muy fácil grabar, por ejemplo, alguna pieza, alguna locución para publicidad. Y claro, pasa esto de la práctica, porque yo hago esto todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida estoy grabando. Y claro, hay una programación mental, muscular, vocal. Ya yo me paro frente al micrófono y digamos que el cuerpo como que responde a eso, ¿no? Y como es natural, pasa que te lanzas a grabar y dices, esta noche a las 10 estaremos conversando con POV Vision sobre... Y después paras y dices, ya va, no, esto puede ser mejor. O sea, no necesariamente puede ser, no necesariamente tiene que ser fácil. Puede ser fácil y puede quedar mejor. A lo que me quiero referir es que uno puede caer muy fácilmente en la tentación de fabricar chorizos, ¿no? Y esa es una preocupación. Hay cosas que definitivamente se parecen, porque sí, porque se parecen, pero creo que uno debe tratar de cuidar, creo, la calidad del trabajo que ofrece y tratar de ser siempre, siempre inconfundible en este trabajo, ¿no? En este trabajo que tenemos. Hay que ser inconfundible y hay que preocuparse, mejor dicho, hay que ocuparse en ser irreproducible. Esto no desde el ego, desde soy único y nadie, porque todos somos únicos y eso no es una expresión cursi. Científicamente no hay dos voces iguales, eso está probado. Ya por ahí somos únicos. Pero además de eso hay que darle a nuestro trabajo un sello. Ahí sí digo, sea lo que sea que hagamos. Usted tiene la responsabilidad de trabajar en un hostal y atender al público que llega. Trate de hacerlo de la mejor manera posible y esto suena a lugar común, pero la idea es que nadie pueda hacer tu trabajo como lo haces tú.
Y esa es una de mis angustias a veces. Porque claro que se hace fácil en algún momento, se hace fácil, a todos nos pasa. Aquello que haces más de 21 veces, ya lo entiendes, ya lo comprendes, ya lo aprendiste y puedes hacerlo con mucha más facilidad. Hay una máxima de un teórico ruso que nunca recuerdo su nombre cada vez que lo cito, pero él dice, haz lo habitual fácil y lo fácil bello. Eso a mí me ha marcado desde siempre. Gracias, gracias por compartir, Adolfo. Eh, la verdad es que sí, y agradezco también a Manuel por su pregunta. ¿Qué te parece si pasamos al tema un poco de comunicación y de la actuación? Platicábamos la semana pasada que tuvimos la oportunidad de vernos para platicar sobre esta POV session y nos decías un poco cómo has logrado unir el tema de la actuación con el tema de la comunicación. Y tienes una visión ahí muy interesante respecto a estas dos cosas que a mí me gustaría que hoy compartas con nuestra audiencia. Claro, el hecho yo hice una publicación una vez en mi Instagram y fue muy comentada, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me parece horrible y es una voz bonita. Me parece horrible. No hay nada más feo que una voz bonita, decía la publicación. Y eso lo sostengo, porque la voz bonita, solo como voz bonita, no sirve para nada. Y no sirve para nada porque, aun cuando te agrada, no logra su cometido. A ver, nos puede parecer bonita mucha ropa, pero no todas nos la pondríamos. Nos puede parecer bonita una persona, pero no necesariamente estaríamos o saldríamos con esa persona. Yo creo que eso pasa también con las voces. Yo creo que las voces no son ni bonitas ni feas. Yo creo que las voces son efectivas. Son efectivas en la medida en la que puedan conmover, independientemente de lo que sea que se esté haciendo con ella. Cuando me refiero a conmover, hablo de la posibilidad que te brinda el instrumento vocal de captar la atención de quien te está escuchando. La voz es también una extensión de tu cuerpo, de lo que tú eres. Es una forma de llegar más lejos. Somos tan grandes como nuestra voz es. Y te permite, además, entrar en el otro, conquistar ese territorio que el otro es a través del oído. Entonces, es un recurso muy poderoso como para simplificarlo en qué bonita tu voz. Ojo, esta es mi manera de verlo, que no está bien ni está mal, es la mía, ¿no? Siento que al hablar de voces efectivas, voces formadas técnicamente, voces pulidas técnicamente, tenemos que hablar también de voces que desde lo técnico comprenden cómo funciona lo emocional, que es al fin y al cabo lo que estamos buscando. Nosotros queremos hablar bien y hablar mejor para tocar un corazón, un oído. Yo quiero hacer una locución que las personas quieran escuchar o que la escuchen y la recuerden. Porque recordar, además, viene del latín recordis, que significa hacer pasar de nuevo por el corazón. Entonces, si yo logro que alguien se quede con eso, pase de nuevo por su corazón, creo que lo hice bien. No hay voces bonitas, entonces, porque solo como voces bonitas no logran nada. Solo como voces bonitas, como un lindo sonido, no logran nada. Hay que trabajar en función de construir una manera de comunicar y ese proceso de construcción comprende también un abordaje del trabajo desde lo actoral. El actor se entrena su cuerpo, entrena sus músculos, entre ellos los faciales y obviamente los articulatorios, entrena su psique, su forma de expresar aquello que piensa, siente, porque es plenamente consciente de que allí, una vez pasada la cuarta pared, hay personas que vinieron al teatro a ver esa historia y esos personajes. Y el actor trabaja para el personaje, para la historia y para el espectador. Desde lo actoral hay que comprender también el trabajo de la locución, el trabajo del conferencista, por ejemplo. El trabajo del actor de doblaje se da por sentado que también. El docente, el vendedor,
es toda una actividad performática. Estamos siempre transformando la realidad, que es lo que a través de la palabra, ¿no? Que es digámoslo así, la performance. Estamos haciéndola distinta. Tenemos la posibilidad de valernos del poder performático que tiene la palabra, que tiene la voz, que no es otra cosa que cambiar la realidad, que nombrarla distinta, hacerla distinta y, por supuesto, cambiar la realidad de quien la está percibiendo, ¿no? Para quien la está percibiendo. El tema del entrenamiento actoral, yo creo que los locutores debemos entrenarnos siempre en lo actoral. Un locutor debe saber leer un cuento infantil, no como locutor. Érase una vez, aquella mañana, cuando la niña se despertó en su cama. No, no, no. Leer un cuento ante un grupo de 10 niños y que de 10 niños, 8 se queden sentados escuchando. Eso es un gran reto. Leer un cuento infantil para adultos y que además lo escuchen prestando atención, eso es un reto. Creo que es un reto entrenarse en lo actoral, leer teatro, aprender cómo funciona la emoción, el sentimiento, cómo se expresa, dónde está, cómo funciona el cuerpo. Un conferencista que no sepa manejar su cuerpo, que no sepa reconocer en sí mismo el instrumento que es en función de la comunicación, creo que está haciendo poco. Está haciendo poco y además está siendo poco efectivo. Es un todo. El trabajo del comunicador implica todo y ese todo, por naturaleza, lo comprende el actor. Y me preocupa y me ocupa además tratar de incorporarlo a mi trabajo en la medida de lo posible. No siempre se me da, no siempre lo logro, y tratar de llevar a mis asesorados hacia esos lugares. Lo que la mayoría de las personas están esperando de una asesoría en acento neutro o en dicción o en comunicación conmigo es trabajar para lograr una voz que suene de esta manera y luego te vayas y siempre vayas a sonar de esta forma. Bien. Y el día que tu mejor amigo te pida que leas el poema que le escribió a su esposa esa mañana de la boda, te vas a levantar a leer en ese momento, por esa persona, para esa persona, ese contenido con voz de locutor. Sí, quiero que sepas que te amo, querida mía. No sirve de nada. Entonces, lo que se va a estar esperando de ti es que logres conmover a esa gente, que sea inolvidable, que sea irrepetible. Nosotros no podemos ser, digámoslo así, la clara del huevo. No, no podemos permitirnos no tener sabor. Debemos todos, porque todos podemos, ser memorables. Y creo que el comunicador lo puede lograr en la medida en que se prepare como un actor. Que aprenda a jugar, que aprenda que la voz es también una máscara, que así como en el teatro hay un trabajo plástico, que hay un trabajo de energía, que hay un trabajo de quitar y poner la máscara, la voz es también eso. La voz funciona también en esa dimensión. Y es maravilloso descubrirlo, porque con la voz hay que sostener una relación muy estrecha. No es algo que está allí como resultado de un proceso de tipo muscular, fisiológico, que lo es. No es algo que está allí puesto porque a la naturaleza le dio la gana que tú tuvieras una voz. La voz eres tú en otra dimensión. Y hay que conocerla, hay que preguntarse cosas, hay que, como decimos en Venezuela, hay que jurungarse, revisarse mucho. ¿Cómo estoy sonando? ¿Por qué sueno de esta manera? ¿Cómo puedo sonar? El trabajo de un comunicador es creativo, es interpretativo, es emocional, es performativo, es transformador, debe serlo, debe tener un objetivo también, y es sobre todo de estrecha comunicación consigo mismo y con su instrumento. Stanislavski, que es un teórico de la actuación, decía, valora el arte en ti, no a ti en el arte. Lo importante no eres tú.
Lo importante no es lo talentoso que eres como actor o como locutor o como conferencista y el estrellato y la fama. Eh, Valora, agradece y honra la posibilidad que tienes de explotar ese talento, de conocer, reconocer ese talento en ti, que fue dado por Dios, por quien quieras llamar, quien tú prefieras, pero está en ti. Y eso es lo que hay que reconocer. Hay que trabajar con un propósito siempre, creo, también. Es mi manera de verlo. Hay que trabajar con un propósito. Sobre todo en este mundo en el que vivimos, creo yo que no todo es la presencia y la fama y el reconocimiento y los seguidores. Eh, Hay que trabajar con propósito, porque a nosotros en estos momentos nos están escuchando un montón de personas. En este momento a mí me están escuchando a través de los canales de televisión un montón, no, de personas. Eh, y hay que pensar en esas personas cuando se hacen las cosas, porque siempre hay alguien que está escuchando. Coincido totalmente contigo. La verdad es que creo que como comunicadores tenemos un reto bien importante y como dices, no solo el de formarnos, sino buscar esta parte. Me encantó tu frase de ser memorables, de buscar que ese mensaje trascienda. La verdad que me lo llevo incluso para trabajarlo nosotros también como comunicadores que somos. ¡Qué Quiero bien! mandar también saludos porque tenemos a Viviana Torrealba desde Chicago, desde Estados Unidos. La amo mucho. También te manda saludos. Ya hablaré Tenemos de Viviana. y Wow. me voy a permitir leerte algunos comentarios muy interesantes por aquí. Está Orfi Aguayo. Orfi, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Te pone, hola, saludos. Adolfo, admiro tu voz y tu trabajo. Yo hago un poco de voz en off y definitivamente hay que tener background o facilidad para expresar el sentimiento a través de la voz. Efectivamente, no solo es tener una voz bonita y meter en la narrativa parte de actuación. A veces me veo haciendo caras o me muevo de manera exagerada para transmitir. No hay mejor sensación cuando la gente dice que se emocionaron cuando escuchan cierto video, aunque no sepan que fui yo. Una pregunta, ¿cómo logras no ser tan duro o crítico con uno mismo cuando estás comenzando? Porque a veces puedes hacer 1000 tomas y no sentir que es la toma. Bueno, se lo está preguntando la persona menos indicada. Eh, yo soy, bueno, ya no tanto, debo reconocerlo, ya no tanto. Pero fui muy duro conmigo, yo fui muy violento conmigo también, mucho tiempo. Y cometí el error más grande y más afortunado también. A veces caigo y reincido, porque uno tampoco es, de verdad, eh, de compararme, de ver lo que el otro hace y decir, yo quisiera sonar así, pero ¿por qué no lo logro? Tiempo perdido completamente. No ser duro contigo significa, ojo, y lo estoy aprendiendo, de verdad te digo, lo estoy aprendiendo, que probablemente te dé una receta que te salga mal, pero nos va a salir mal a los dos. Ser, dejar de ser duro contigo requiere que comprendas que lo que tienes, y sé que suena frase de motivación y sé que va a sonar cursi, pero lo que tienes es lo que tienes. Puedes agregarle cosas con trabajo, pero si no trabajas, te vas a tener que conformar con lo que tienes, que es perfecto. ¿Sí? Entonces tienes dos opciones. O trabajas para optimizar eso que tienes, o trabajas para agregar nuevos, como en los videojuegos, nuevos skins al personaje. Eso es, eso es. A nosotros nos cuesta mucho gestionar, por decirlo de la mejor manera, gestionar el fracaso. A mí me cuesta mucho. A mí algo me sale mal y yo me culpo y me recrimino 5 minutos. Todavía lo hago porque es hábito. Pero después se me quita. Pero es muy común fracasar en esta profesión. O sea, ustedes, de verdad, se los voy a decir con toda la honestidad, no sé cuántas personas están conectadas, no sé, de verdad, no lo sé ahora, pero
para todos ustedes va esto. Lo que ustedes saben de aquella figura que admiran, que siguen, que respetan, que les gusta o lo que sea, es solamente la parte bonita. Porque esta profesión tiene también un montón de cosas que son igual de hermosas, pero que no se cuentan. Y que tienen que ver con la palabra fracaso, que tienen que ver con la palabra no. Muy bien, yo tengo toda una carrera en la locución y toda una carrera en el doblaje y toda una carrera actoral. Y sí, oh, es tan impresionante. Ustedes tienen idea de cuántas veces me han dicho que no. No tienen idea. No tienen ni la van a tener. Ustedes tienen idea de cuántas veces a mí me han dicho que no en cualquier cantidad de proyectos relacionados con el doblaje, con la actuación o relacionados con la locución. Un montón de veces. A diario, a diario. A diario. Adolfo, queremos presentar tu voz como una de las candidatas para tal producto. O queremos, ven para que hagas la audición porque queremos darte este personaje. Queremos que lo hagas tú. Y el cliente dice que no. Y el cliente a lo mejor sabe quién soy yo o a lo mejor no sabe quién soy yo, pero igual dice que no porque no es mi voz la que quiere para su producto, para su personaje. Y tiene todo el derecho y eso pasa, eso es así. Entonces, uno recibe el no a cada ratico. Y hay proyectos que se caen y hay cosas que te ilusionan mucho y dices, de verdad, me encantaría poder narrar ese documental, quiero narrar ese documental. Nada más la semana pasada hice en el estudio un casting para una serie impresionante que va a salir, no le puedo decir nada al respecto, una serie impresionante que va a salir sobre una de las estrellas de la música, bueno, más importantes de los últimos tiempos. Y el personaje para el cual yo estaba haciendo la audición es el abogado de este personaje. Hice la audición con un director dentro del estudio. Voy a publicar pronto el video para que lo vean porque es muy cómico. Y lo hice muy bien, de acuerdo a lo que yo creía que estaba bien en ese momento. A los 2 días fui al estudio ilusionado así, por favor, dime que el personaje es mío, dime que me lo gané. No, quedó fulanito, o un actor que amo profundamente y respeto profundamente, pero uno lidia con el no a cada rato. A cada rato. Vamos a hacer una prueba para que seas el narrador de este documental. Perfecto, chévere. Hago la prueba, no quedaste. Muy bien, no quedé. Vamos a hacer una prueba. Manda por favor el demo para tal canal de televisión, está buscando locutor y queremos probarte. Perfecto, mando el demo. No quedé. No quedé. Y quedó gente que respeto y que quiero, a veces gente que no conozco, personas que no conozco, pero uno lidia con el no. Entonces, eso está fuera de ti. Eso está fuera de ti, eso no lo puedes controlar. Voy a llamar yo al cliente y decirle, me parece una falta de respeto que yo no haya quedado en tu... No, eso no va a pasar. Entonces, hay que tratar de ser, y lo voy a decir aunque suene petulante, para que cada uno de ustedes lo diga y suene petulante también. Lo voy a decir con intención y con maldad. Hay que ser el mejor, no menos. Cada uno de ustedes que está en estos momentos escuchando, tiene que ser el mejor. Tiene que ser el mejor. Y no hay nadie como ninguno de nosotros. No hay nadie. Nadie en el mundo. Aunque haga lo mismo, aunque se llame igual, aunque se desarrolle en la misma carrera, yo lo hago mejor. Yo soy muy bueno. Y ya. Completamente, completamente. Muchas gracias, Adolfo. Y tenemos por aquí otra pregunta también muy interesante que le voy a dar voz. Nos visita Gina Nieves y ella nos pregunta, nos dice primero, muchas gracias, Adolfo, por compartir un poco de tu gran experiencia con nosotros y ser un ejemplo e inspiración. Una duda, Wow. sin tener experiencia en el tema, sino por lo que vemos actualmente en la televisión, antes muchos de los doblajes para Latinoamérica se hacían en México. Y actualmente siempre dice Colombia, Venezuela, etcétera. ¿A qué crees que se deba y cuál es tu opinión del doblaje en México? Bueno, aquí hay varias preguntas dentro de una sola. Creo que se debe a una lógica natural del mercado. Desarrollamos en otros lugares competencias que antes estaban, vamos a decir, reservadas, hasta geográficamente, bueno, en un solo lugar, ¿no? Solamente había un grupo de especialistas que lo hacían. Afortunadamente nos hemos ido globalizando y
sabemos cada vez más de cosas. Y ocurre con el mercado. Alguien adquiere esas competencias y en otro lugar las desarrolla, las fortalece y ofrece sus servicios en esa área con esas competencias a un precio quizá competitivo o no, pero lo hace. Y el mercado se amplía. Y en el caso del doblaje y las voces se amplían. Y las posibilidades son diversas, porque hay distintas voces, distintos, no sé, tiempos de entrega, distintas eh, tarifas, no lo sé, porque no manejo la gerencia del doblaje como tal. Y con respecto creo que se debe a eso para responder tu pregunta. Creo que se debe creo no, estoy seguro, se debe a la ampliación del mercado. En estos momentos somos nosotros los únicos que sabemos tejer con este hilo. Pero de aquí a 15 años, alguien que estuvo aquí, que aprendió con nosotros, se fue a otro lugar y recordó un momento frente a una fogata, yo sé tejer con este hilo, ven para enseñarte. Y eso es el conocimiento, un fuego que se esparce. Esto es muy romántico, esta explicación, pero es a grandes rasgos la respuesta a tu pregunta. Y la otra, que tiene que ver con qué opino del doblaje mexicano, es maravilloso, que es maravilloso. Que amo profundamente el doblaje que hacemos en Venezuela y que además admiro a un montón de actores mexicanos, como admiro a un montón de actores venezolanos. Pero como en estos momentos no tengo por qué ser patriota, yo tengo muy buenos amigos en el doblaje mexicano, gente muy, muy querida, muy humilde, muy como uno, en el sentido de la comunicación, gente muy cercana. Y, y escucho sus trabajos y digo, wow, qué bien, cómo lo hacen. Me gustaría aprender a hacerlo así, para después hacerlo a mi manera. pero me parece maravilloso, me parece maravilloso. Creo que como nosotros, y cuando digo nosotros, hablo quizá por el doblaje venezolano, por el colombiano, lo que se hace en Chile, en Argentina, etcétera. Creo que a veces repetimos todos voces, y eso no es culpa del doblaje venezolano, porque el doblaje mexicano tiene que ver con las dinámicas de trabajo. A lo mejor, quizá, revisando las dinámicas de trabajo, pueda evitarse algo que yo noto, que es la repetición eventual de algunas voces. Entre eso es la mía. pero, pero creo que tiene que ver con revisar las dinámicas de trabajo. De resto, mi valoración, que es lo que me estás pidiendo acerca del doblaje mexicano, bueno, es donde nació el doblaje como industria en América Latina. Y esa es precisamente mi valoración. Muchas gracias, Adolfo. La verdad es que tenemos más preguntas por aquí, pero antes de continuar con ellas, me gustaría platicar un poco ahora de tu faceta de empresario. Quisiera que nos platiques a nosotros y por supuesto a toda nuestra audiencia, que nos cuentes un poco más de este proyecto, de Dale Voz. ¿Qué es Sí, y cómo surgió esta idea? bueno, Dale Voz, de hecho, es ahora lo entiendo, como el padre que le dice al hijo, yo te voy a dar todo lo que yo no tuve, que es como tan automutilante la frase, pero hay padres que lo dicen. Lo cierto es que yo creo que Dale Voz es un poco eso. Dale Voz es como idea, ¿no? La posibilidad de brindar a otros lo que yo no tuve, que era un espacio realmente pensado para la capacitación. En el momento en que yo comencé, como se los conté, no tuve, perfecto, voy a clases el sábado de doblaje al español, permiso, nos vemos el lunes. No, eso no pasó. Yo aprendí, bueno, largando sangre y sudando la lengua, como dice Juan Manuel Guzmán. El tema de la creación de Dale Voz se da en un encuentro muy afortunado entre Viviana Torrealba, a quien leíste hace unos minutos, que es mi socia, mi partner, y yo.
A Viviana la conocí en un set de grabación porque es productora audiovisual. Yo estaba haciendo un cortometraje del cual ella era la productora general y bueno, nos conocimos y fue perfecto, hicimos mucho match, etcétera. Yo estaba en ese momento en la radio de la que ya les hablé y quería generar un taller de doblaje para enseñar un poco por aquí, un poco por allá. Y ya, era un proyecto casi vacacional, ¿no? Casi vamos a invertir este tiempo libre en esta actividad y que nos reporte algo de dinero, nos parece súper bien. Yo encontré en Viviana el otro 50% del proyecto, que era lo práctico, lo, lo, lo concreto, cómo se materializa esto. Y nos reunimos a tomarnos un café y a comernos un dulcito. Y en esa conversación de café y dulcito nació Dale Voz, que no se llamaba Dale Voz, era un taller de doblaje. Y bueno, nació, vamos a hacerlo, sí, perfecto. Eso fue un lunes y el viernes de esa misma semana ya Dale Voz tenía nombre, y ya tenía Facebook, tenía correo electrónico, tenía un logo diseñado, porque Viviana es así. Programamos, programamos, encontramos un aliado. Yo fui a ver un lugar donde le íbamos a dar un estudio súper cálido y súper acogedor en una zona horrenda, pero el estudio era maravilloso. Y a pesar de todo eso, de que era tan lejos, tan feo el lugar, pero tan bonito el estudio dentro de ese edificio y tan lindo el equipo de trabajo, agotamos, agotamos. Se agotaron los 15 cupos que ofrecíamos en ese primer taller. Agotados, agotados completos. Se empezó a reproducir la experiencia, empezamos a hacerlo mensualmente porque duraba 2 sábados. 2 fines de semana, mejor dicho. Inicialmente 4 sábados, luego 2 fines de semana. Y empezamos a reproducir la experiencia y entonces, bueno, lo hacíamos 2 veces al mes, ¿no? Empezaba un taller, 2 fines de semana, otro taller, 2 fines de semana, y comenzó a moverse y funcionó muy bien. Y era solo taller de doblaje. Y cuando vinimos a darnos cuenta, teníamos una plantilla de estudiantes que había pasado por la experiencia de Dale Voz, cerca de 200, 300 estudiantes más o menos. 200 y algo, 300 estudiantes que sin querer, pero queriendo, habían ido a ese lugar a vivir la experiencia de Dale Voz y a conocer qué era esto del doblaje de voces. Y esa alianza hoy en día, maravillosa, tiene 5 años. Ampliamos la oferta académica. Hoy en día somos un espacio para la formación de usuarios profesionales de la voz y la palabra. Al frente de eso estamos Viviana y yo. El Dale Voz creció como la espuma. Tenemos una oferta académica ampliada porque ahora trabajamos todo lo relacionado con la comunicación y esto tiene que ver con técnica vocal, locución, acento neutro, oratoria, redacción, porque la comunicación es también escrita, y bueno, todo lo que tiene que ver con la atención a las necesidades de distintas corporaciones. Y tenemos distintos productos, tenemos distintos planes de atención, tenemos planes corporativos, tenemos asesorías personalizadas. Es decir, Dale Voz se convirtió en un gran laboratorio y en un gran espacio de formación. Hoy en día ascienden casi a 1.200 nuestros egresados de los talleres presenciales, asesorías personalizadas, incluyendo allí en esa cuenta obligatoriamente a las personas que hemos capacitado o que han vivido nuestra experiencia en la presentación de conferencias, por ejemplo. Hemos trabajado para grandes marcas, cadenas de comida internacional, hemos trabajado para cadenas hoteleras, hemos trabajado para compañías de seguros. Es decir, eso que comenzó allí empezó a crecer. Y lo más importante de todo esto es que contamos con un equipo grandioso de facilitadores que son profesionales del área de la comunicación, con una vasta experiencia como comunicadores, que encuentran en Dale Voz precisamente el espacio para enseñar, para mejorar el mundo. Viviana y yo tuvimos una vez una discusión de ideas y a ella le parecía muy romántica mi postura, y yo no soy nada romántico, pero le parecía muy romántica mi postura de decir que la mejor forma de cambiar el mundo es a través de la palabra, porque así fue que lo crearon. Y si eso es así, nosotros estamos tratando de que la gente lo haga bien a través de Dale Voz. Esperemos que se dé. Qué increíble labor, Adolfo. Oye, una pregunta, si nuestra audiencia quisiera inscribirse a esos talleres que tú das, ¿lo pueden hacer? Toda la información está disponible a través de @DaleVozVE, @DaleVozVE.
pueden comenzar a seguirnos ya y pedirnos por mensaje directo la información. Se las haremos llegar muy, muy gustosamente. Y Adolfo, para ir cerrando un poco nuestra plática, la verdad no me gustaría, estoy muy a gusto aquí contigo, pero te quería preguntar un poco lo que hemos platicado. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo consigues esta vinculación que hoy tú tienes con empresas internacionales o de manera internacional? ¿Qué le puedes recomendar a todas esas personas que aspiran a ser una opción internacional como tal? En la locución o en la gestión de un proyecto como Dale Voz. En la gestión de un proyecto como Dale Voz. Bueno, hay que ser muy, muy inteligentes para gestionar el fracaso también, porque ahí juega mucho el ego. A nosotros nos pasa con frecuencia diaria, y si hay alguien del equipo que esté viendo, que sé que sí, aparte de Vivi, el, juega mucho el ego, porque, claro, cuando tú piensas como Dale Voz o como la compañía que sea, tú dices, bueno, pero ya va, yo he logrado todo esto. Yo he podido dar conferencias para tal marca, tal cadena internacional de comida. Y además estuve formando en el área de protocolo corporativo y atención al cliente y calidad de servicio al personal de tal empresa internacional. ¿Cómo tú me vas a decir que no? Pero te dicen que no. Y a veces ni siquiera contestan. Pasa. Y está bien. Está bien. El, puede ocurrir también lo contrario. Eres una pequeña empresa y, bueno, que es el caso de Dale Voz también. Y dices, claro, no me prestas atención porque yo soy una pequeña empresa. Es por eso. No te importa, crees que mi trabajo no vale. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que el secreto está obviamente en ser persistente y en hacer una propuesta lo verdaderamente valiosa, atractiva, interesante para quien está viéndola, para esa empresa o esa persona, que al fin y al cabo es la empresa que te está atendiendo, que sea una propuesta que realmente la ayude a solucionar su problema o a mejorar su situación. Ahí es donde tiene que estar el foco, más en yo me merezco que tú me digas que sí o no me dices que sí porque no me lo merezco. Allí es donde debe estar, ser persistente, elaborar una propuesta realmente interesante, ser muy inteligente, entender también que hay que aprender a comunicar, hay que comunicar, y aquí alguien me preguntaría, bueno, pero ¿cómo se hace para eso? Para eso hay que trabajar, pero hay que aprender a comunicar de manera muy efectiva, muy asertiva y muy persuasiva. Porque recordemos que toda negociación tiene el sí y el no. Lo que debemos hacer es, para el no, entender cuáles son mis franjas de no negociables. Justamente donde yo determine qué son las cosas que no estoy dispuesto a negociar, allí voy a marcar el límite. Hasta allí puedo llegar la negociación. Pero por precaución, yo voy a retroceder ese límite un poco más para que quede aún más espacio seguro de mis no negociables. Cualquier respuesta que a mí me den en esa negociación que llegue hasta ese punto que yo marqué va a ser ganancia siempre. Creo también que hay que aprender a dejar de ver el dinero como la única expresión de riqueza y capital. Yo no soy un experto en finanzas en lo absoluto, ni pretendo ser. Yo solamente sé hablar. Pero en las cosas que he podido aprender dentro del hacer, está precisamente internalizar que el dinero no es la única expresión de capital. El poder son relaciones y el capital de una empresa también está compuesto por relaciones. Debe importarnos no solamente cuánto vendo, que sí es importante, cuánto vendo, cuánto flujo hay, que claro que es importante, pero también cuántas relaciones estratégicas he hecho en el último mes. Cuántas
personas nuevas conocí que me puedan ayudar más adelante. ¿Cuántos correos electrónicos contesté de manera estratégica? Soy una pequeña empresa. ¿Cuántas, abro comillas, muestras gratis di de mi producto? ¿Qué hice hoy para ganar relaciones? ¿Qué hice hoy para convertir a prototipos o aspirantes a clientes en aliados? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo aumento mi capital? Y yo diría que eso es el capital estratégico de una compañía. Tener a quien llamar también, ¿no? Es decir, tengo este proyecto y me gustaría presentártelo. Te lo voy a presentar. Y a lo mejor a ti no te funciona, pero ya que somos amigos, le va a funcionar a otro amigo, de otro amigo, de otro amigo, que es amigo tuyo. Eso muy grosso modo, lo que quiero decir es que el capital no es solo dinero, no es solo dinero, porque nos vamos a agotar buscando. Si no gestionamos bien el fracaso, nos vamos a frustrar muy rápidamente. Hay otras cosas, hay otras cosas. Nos identificamos muchísimo con lo que acabas de decir, Adolfo. La verdad es que justamente por eso igual la iniciativa de tener este proyecto, por el hecho de querer construir esas relaciones duraderas con gente tan exitosa como tú, porque no sabemos el día de mañana, ojalá nos vuelva a poner en este mismo camino y podamos hacer más cosas juntos. Así que gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Y tengo una última pregunta para ti, si me permites. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Adolfo Nitoli? Bueno. En este momento estoy en conversaciones para volver a actuar en teatro y volver a hacer eso que tanto amo. Estoy en conversaciones con una directora, ya está en España. Es un texto de un autor inglés. Se presentaría inicialmente en Venezuela una vez esta situación sea mejor. Viene una nueva producción audiovisual espero que con mi voz, yo la narré, espero que con mi voz, tienen que estar muy atentos, porque no puedo adelantar nada, evidentemente, de verdad no puedo adelantar nada, pero va a estar muy, muy, muy interesante. Viene también, o al menos estoy trabajando para eso, que no me he atrevido hasta el momento, fíjense, no me he atrevido, me ha dado mucho, mucho temor y estoy en los escarceos previos con la producción de un podcast, porque no me he atrevido. Hago radio y todo y no me he atrevido a hacer un podcast. Y bueno, viene mucho más contenido para mis redes. Quiero, obviamente, hacer crecer el alcance de Dale Voz y evidentemente eso pasa por la comprensión de cuáles son los aliados estratégicos, renovar esas conversaciones y trabajar como lo he venido haciendo con el equipo, como lo he venido haciendo codo a codo con Viviana, para entender que en este momento todos queremos hacer, pero todos queremos recibir ayuda también. Entonces, es momento de aliarse, es momento de trabajar y ustedes están en la lista. Muchas gracias y cuenta con nosotros. La verdad es que con muchísimo gusto, lo que necesites, aquí estamos a tus órdenes. Te comentaba que ya me iba a despedir, pero Mauricio Martínez, que hoy nos está escuchando, nos decía, Adolfo, no se te olvide platicarnos la anécdota que tuviste con History Channel. Bueno, yo estaba muy breve, pero cómo llegan las cosas, ¿no? Yo estaba saliendo del estudio, siempre apurado, porque yo siempre estoy apurado. y saliendo del estudio, tratando de subirme al elevador, al ascensor, me tropecé con una chica. Ay, disculpa, lo siento mucho, chao. Y me para el director de casting de ese momento, el gran actor de doblaje, Salomón Adame. Y me dice, Adolfo, espérate, quiero presentarte a fulanita, conoce a Adolfo, él es actor, ella es representante de tal canal y él es actor de doblaje. Me dice, ay, perfecto, gracias, qué bueno, ay, yo quisiera también poder pedirte hacer una prueba, quisiéramos hacerte una prueba porque estamos buscando el locutor y entonces a nosotros nos gustaría probarte. Digo, bueno, mira, sí, perfecto, pero eso va a ser el lunes porque yo
ahora voy de carreras. Bueno, me dice, bueno, toma mi teléfono, yo le doy el teléfono, perfecto, nos llamamos, el lunes fui a hacer la prueba, hice la prueba, una prueba como muy exigente también, y la hice, pasaron 3 meses y no me llamaban para nada, y la gente se olvidaba de mí, y decía, pero ¿por qué no me llaman? ¿Por qué, ¿por qué no me llaman y me dicen que no? Eh, Pasó mucho, mucho tiempo, y un día llamo a Antonio, que es la otra voz del canal, y le digo, que además estábamos trabajando juntos en teatro, teníamos un proyecto, y le digo, mira, Antonio, tú sabes, yo no te he contado nada, pero es que a mí me llamaron para que yo hiciera la prueba, y yo fui y hice la prueba, y no me han llamado aún. Me dice, ay, ni te preocupes, ellos tardan muchísimo, a mí también, hace 25 años, me tardaron mucho en llamarme. Y bueno, esperé, valió la pena esperar un día cualquiera, estaba yo en mi casa estaba limpiando, de verdad estaba limpiando porque yo limpio a veces, muy a veces, eh, y estaba las manos llenas de jabón, todo, y suena mi teléfono y contesto, ¿aló? Hola Adolfo, soy fulanita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por llamar. Bueno, estoy muy feliz. Ay, qué bueno, cuéntame, ¿y eso por qué? Porque estoy hablando con la nueva voz del canal. ¿Cuándo puedes venir a grabar, por favor? Además, para que discutamos el tema de la contratación, etcétera, etcétera. Yo por dentro estaba diciendo, ahora mismo, o sea, ya, voy saliendo ya. Casi que ella me dice, ¿cuándo puedes venir a grabar? ¡Pilum! El timbre. eh, le digo, bueno, puedo ir el lunes, déjame revisar a ver cómo tengo la gente. Yo lo que quería era ir a grabar. Y en efecto fui el lunes a grabar y comenzamos esta bella relación, ya son 5 años. Qué genial, muchísimas gracias. Pues Adolfo, de verdad, en nombre de todo el equipo de POV, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado. No me puedo despedir, tú sabes que este proyecto lo formamos tres personas que te admiramos muchísimo y que quiero darle la bienvenida, por supuesto, a Verónica Hernández y a Omar Romero, que nos acompañan esta noche. Hola chicos, buenas noches. Hola, Adolfo. Muchísimas gracias por Hola. estar aquí. Es que se siente la pasión. Ahora sí que cuando escuchas a alguien, ¿no? Y muchas felicidades por toda tu trayectoria. Hay muchísimo aprendizaje y sin duda, o sea, como tú decías, el doblaje pues implica muchísimas cosas, ¿no? Como la actuación, como todo este tema de experiencia, y pues yo solamente te quiero felicitar y gracias por toda tu pasión. Muchísimas gracias, Verónica, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Yo igual quiero felicitarte, pero sinceramente quiero antes confesar que es muy difícil estar detrás de cámaras escuchando tanta pasión y no poder como opinar en el momento y demás, ¿no? Que nada, muchas gracias, Adolfo. La verdad es que desde que te conocí, gracias a este contacto que tuvimos ya hace algunos años, fue, la verdad, pues me encantó mucho tu trabajo, ¿no? Y cómo te apasiona, y se ve que te apasiona este tema. Y cuando estábamos haciendo las POV sessions, pensando en speakers, sin duda pensé en ti y se nos hizo hasta ahora, ¿no? La ocasión. Entonces, muchas gracias por compartir esa pasión con todos. Creo que eres una persona muy interesante y que tienes mucho que compartir. Y también quiero tomarte la palabra porque hace rato mencionaste lo de los proyectos y crear alianzas, y te prometo que justo cuando yo estaba redactando estabas diciendo esta parte, ¿no? Entonces, ojalá y podamos retomar esos proyectos y seguimos en contacto, porque creo que tienes mucho que aportar a la gente que le apasiona esto, y también a nuestra comunidad, que tenemos una comunidad de emprendedores y algunos empresarios. Y por ahí tengo una pregunta que estaba guardando para ahora, ¿no? Creo que la expresión corporal y toda esta parte aplica mucho para toda la gente que vende ideas, que vende negocios, que quiere como tú cambiar al mundo desde sus trincheras, desde sus negocios. ¿Qué les recomendarías a ellos para que lo logren y para que sean mejores vendedores, digamos, mejores actores desde su nicho? Bueno, tener muy claro el personaje. El personaje del conferencista, el personaje del vendedor, el personaje del docente, el personaje del maestro de ceremonias, del locutor, etc. Tiene que ver con la comunicación. Yo creo que tengo una amiga, de hecho la voy a citar, tengo una amiga coach que dice, que quiero muchísimo, y dice, hablamos con la esperanza de no entendernos. y yo creo que eso es muy revelador. Yo creo que eso es muy revelador,
porque no hay nada más difícil que aprender a comunicar aquello que piensas, aquello que dices y aquello que el otro entiende. Lograr que este discurso sea el mismo en tu cabeza, en tu expresión y en quien te está escuchando requiere un trabajo de sincronía casi, bueno, de filigrana, ¿no? Esa es la comunicación efectiva. La construcción de un discurso efectivo obviamente requiere trabajo, requiere mucho estudio, requiere mucha práctica y comprender que yo debo tener siempre un objetivo al comunicar, sea conmover, sea interesar, sea persuadir, sea vender, sea invitar. Siempre debo debo saber estructurar mi discurso, plantear un objetivo, encontrar la mejor manera de comunicar eso que pensé para que ese objetivo se materialice, para poder alcanzar. Y eso tiene que ver obviamente con ventas, esto tiene que ver obviamente con negociación, esto tiene que ver con el establecimiento de nuevas relaciones. Es muy delicado, uno no siempre se detiene a observar esto en detalle, pero es muy delicado lo que una palabra puede o una expresión puede hacer cambiar una conversación con un cliente. Entonces hay que ponerle ojo. Qué importante, sí, hay que darle voz. Y seguro tú tienes ahí, si no lo tienes, tenemos que ver la manera de que los tengas, estos talleres para lograrlo. Entonces vamos a estar en contacto para que podamos compartirle todo este contenido y pues esos talleres para que la gente se pueda preparar quizá más a detalle con toda tu experiencia, ¿no? Y justo para eso estaba identificando muchas cosas que nosotros seguro tenemos mucho que aprender de ti, así que te estaremos enviando ahí mensajes para poder mejorar también este proyecto que también tiene un propósito de cambiar vidas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Gracias a ustedes, de verdad. Muy agradecido, muy honrado, muy feliz. Me voy a la cama con una sonrisa.